Hola a todos. En esta clase, la clase número 5, vamos a ver un tema que el semestre pasado tuvimos la oportunidad de verlo con más calma, que tuvimos de hecho varias clases para abordar cada uno de estos conceptos que vamos a retomar en la clase del día de hoy. Cabe mencionar que en su libro de texto vienen dos lecciones para lo que vamos a ver nosotros en una sola. Explico rápidamente por qué. El motivo principal es, como lo dije al inicio, ya es un tema que vimos de manera más detallada en el primer semestre, entonces es un repaso. No tiene caso dedicarle las dos clases a un tema que ya prácticamente conocemos. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es recordar qué es el sustantivo, qué es el adjetivo, el verbo y el adverbio. Muy bien. Esta información que ven ustedes aquí prácticamente pues es la que viene en su libro de texto. Vamos a explicarla. Está en su libro a partir de la página 32 hasta la 35, por si quieren corroborar esta información y también hacer algún subrayado o algunas anotaciones. Primero, recordemos qué es el sustantivo. El sustantivo es aquella palabra que nos sirve para determinar cosas. Esas cosas pueden ser concretas, que son los sustantivos concretos, que son aquellos que podemos tocar, que podemos percibir a través de la vista, que podemos medir, que podemos observar. Aquí vienen algunos ejemplos. Y también pueden ser conceptuales. Por ejemplo, la honestidad, la tolerancia, diversidad. Ahora bien, el sustantivo, recuerde que puede referirse a una sola cosa, es decir, se puede presentar de manera singular o también en plural. Continuando con el sustantivo, en la mayoría de los casos, los sustantivos van acompañados de artículos. El artículo es aquel que me ayuda a designar el género de la palabra y también el número. Pero cuando el sustantivo se trata de un nombre propio, no es correcto agregarle el artículo. Por ejemplo, aquí, la Roxana, el Carlos. Aunque son expresiones coloquiales, no son correctas y se consideran impropias del idioma español. Ahora bien, ¿qué es el adjetivo? El adjetivo es una palabra que generalmente va a acompañar al sustantivo y que me va a ayudar a agregar características a este. En el caso de que el sustantivo cambie de número o cambie de género, el adjetivo también lo tiene que hacer, salvo en algunos casos donde el adjetivo no puede cambiar de género. Ahora bien, recordemos el verbo. El verbo es la palabra que indica la acción. En esta clase, o sea, en esta que vamos a ver el día de hoy, van a ver ustedes o van a reconocer los tiempos compuestos de los dos modos que ya vimos, el indicativo y el subjuntivo. Ahorita lo explico o les recuerdo cuál es el modo indicativo y cuál es el subjuntivo. Ahora bien, ¿qué es el adverbio? Si se fijan, yo aquí les separé sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el sustantivo generalmente va a ir acompañado de un adjetivo, porque el adjetivo es el que me va a ayudar a agregar cualidades características del sustantivo. En el caso del adverbio, el adverbio puede modificar sustantivos, adjetivos e incluso puede modificar otros adverbios, pero también me va a ayudar a determinar cómo se lleva a cabo la acción verbal. Entonces, por eso se los puse de esta manera, separados así. Ahora bien, ahorita vemos cuáles son los tiempos compuestos. El adverbio entonces me puede ayudar a modificar significado de verbos, sustantivos, adjetivos, incluso de otros adverbios. Y aquí tenemos algunos ejemplos, pero ahorita vamos a dejar un tantito de lado el adverbio porque lo que más nos interesa es recordar los tiempos compuestos. Ahora, antes de ver los tiempos compuestos, les dije que les iba a recordar cuál era el indicativo y cuál era el subjuntivo.
Bien, el indicativo son acciones que pasaron, que pasan o que pasarán. El subjuntivo son acciones que no sabemos de manera o a ciencia cierta si pasaron, si pasan o si van a pasar. Entonces, tenemos tiempos compuestos en indicativo que son estos: antepresente, antepretérito, antecopretérito, antepostpretérito y antefuturo. Y en el subjuntivo tenemos estos tres: antepresente, antecopretérito y antefuturo. Ahora, ¿cómo se forman los tiempos compuestos? Se forman con el verbo auxiliar haber más el participio del verbo que queremos conjugar. Recuerden que el participio es aquellos verbos cuando los utilizamos con la terminación ad, ido, do, so, cho. Ahora, el verbo que recibe toda modificación es el verbo auxiliar. Si ustedes se fijan aquí en el ejemplo, dice yo había amado. El que se modifica en tiempo, modo y persona, número también, es el auxiliar. Ahora, los tiempos compuestos del indicativo, quedamos que eran estos. El antepresente es aquel que expresa una acción terminada en un periodo de tiempo que todavía es presente para quien está hablando. Tenemos aquí un ejemplo. Esta temporada invernal ha hecho mucho frío. Antepresente porque las dos acciones suceden prácticamente al mismo tiempo. O sea, todavía no termina ninguna de las dos está en pasado, las dos están en presente. No suceden de manera simultánea, pero las dos siguen vigentes, por decirlo de alguna manera. El antepretérito expresa un hecho, inmediatamente anterior a otro. Aquí nos dice algo que para mí es muy fácil de recordar. Es el pasado del pasado. Es decir, aquí viene un ejemplo. Luego que hube llegado a casa encendí la televisión. Estos dos se parecen mucho. Ahorita explico la diferencia. Muy bien. Aquí esta expresión generalmente no la utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos más el antecopretérito porque es un tanto similar a este. Pero bien, en este caso, el pasado del pasado son acciones en las cuales hay un breve lapso de tiempo entre una y otra acción, pero las dos están en el pasado. En el antecopretérito nos dice aquí que expresa la anterioridad de un hecho pasado con respecto a otro también pasado. Es decir, aquí pasó algo y luego hubo como una especie de consecuencia. Aquí, cuando llegué al andén, el metro ya se había ido. Prácticamente las dos suceden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros casi no empleamos esta. Generalmente utilizamos el antecopretérito, porque en el habla coloquial, por así decirlo, son muy similares. Ahora bien, el antepostpretérito es una acción futura, pero con relación a un pasado, y este pasado es el que se considera como punto de partida. El ejemplo que viene aquí, el encargado del almacén me dijo que cuando llegara el jefe ya habría colocado todos los productos en los estantes. Muy bien. Hay una acción futura cuando llegara el jefe y hay una acción en pasado. Ya habría colocado todos los productos en los estantes. ¿Sí? Entonces, en el antepostpretérito hay una acción que todavía no sucede, bueno, una acción futura con un pasado que se considera punto de partida. ¿Sí? Bien, en este caso entonces el punto de partida es esta acción que está en pasado. Me dijo que cuando llegara el jefe ya habría colocado todos los productos en los estantes. Entonces el antepostpretérito expresa esa acción en el futuro, pero con un punto de partida en una acción que está en pasado. Ahora el antefuturo expresa, una acción que va a suceder,
y que es anterior a otra que también va a suceder. O sea, en realidad no ha sucedido ninguna de las dos, pero las dos van a suceder. Esa es la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo, recuérdenlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, cuando Juan termine la carrera, ya habrá cumplido los 22 años. Ni Juan ha terminado la carrera, ni tiene 22 años, pero va a suceder. ¿Sí? O puede suceder. Ese es el antefuturo. Las dos acciones están planteadas en el futuro. Ninguna de las dos ha sucedido, pero las dos van a suceder. Ahora bien, los tiempos compuestos del subjuntivo son nada más tres y generalmente van a depender de los tiempos del indicativo, es decir, van a ir junto con los tiempos del indicativo. O sea, con una acción que sí sucede. ¿Sí? El antepresente depende obviamente del presente o también puede depender del futuro del indicativo. No estamos hablando aquí de tiempos compuestos, ¿eh? Estamos hablando de tiempos simples del indicativo. Por ejemplo, no creo que Jorge haya terminado la tarea. No creo está basado, perdón, es un verbo del presente del modo indicativo. No creo. Que Jorge haya terminado la tarea, este es el antepresente del modo subjuntivo. No sabemos si sucedió o no sucedió la acción, pero esta acción depende de esta otra. Es decir, no podemos establecer una oración únicamente con esto. Para que la idea se completa, necesito del modo indicativo. Ahora, en esta, me sentiré mejor cuando haya dejado de llover. No sabemos cuándo va a dejar de llover, ni siquiera sabemos si va a dejar de llover de manera próxima, pero esta acción, que es del modo indicativo, es de la cual depende esta otra parte de la oración. Aquí tenemos una acción en futuro del modo indicativo. Yo me sentiré mejor cuando haya dejado de llover. Esta es la acción que no sabemos si va a pasar o cuándo va a pasar. ¿Sí? El antecopretérito generalmente depende del copretérito del indicativo. Pedro dudaba de que el mecánico hubiera arreglado el automóvil. Entonces, Pedro dudaba de que el mecánico, Pedro dudaba, esa es la parte del copretérito, y esta parte de aquí es el antecopretérito del modo subjuntivo. Ahora, el antefuturo, esto nosotros generalmente ya no lo utilizamos. De hecho, aquí menciona el lenguaje jurídico porque es en esta disciplina donde generalmente se sigue utilizando, pero un ejemplo es: quien hubiere despreciado los símbolos patrios será castigado. Entonces, esto nosotros ya prácticamente está en desuso, pero sí es importante que conozcan que existe ese modo, eh, perdón, no es modo, que existe este tiempo compuesto. ¿Sí? Ahora bien, en su libro tienen ustedes unas tablitas donde están en la página 35, si ustedes quieren ubicarlos, donde tienen como ejemplo, aquí yo no se los puse porque ya están contestados, yo les puse lo que tienen ustedes, no lo tienen que entregar, pero si quieren lo pueden completar para que ya tengan esas tablitas llenas y de alguna manera, si ustedes lo requieren para hacer el ejercicio que ahorita explico, lo puedan tener ahí como ejemplo. Por eso les puse aquí ejemplos. Entonces, en su libro les aparece el verbo amar ya completado con con todos los tiempos compuestos, tanto del indicativo como del subjuntivo, y les aparece en blanco los verbos temer y partir de los tiempos compuestos del indicativo y de los tiempos compuestos del subjuntivo. Entonces, aquí están completos. Recuerden que las imágenes se las dejo también en la plataforma por si quieren ustedes imprimirlas o visualizarlas para poder contestar en su libro. Nuevamente, esto no me lo tienen que entregar a mí. Esto se los comparto para que ustedes lo tengan por si lo necesitan para contestar la actividad. La actividad, perdón, ahorita la voy a explicar. Si se fijan, aquí están todos los modos,
todos los tiempos compuestos en los dos modos y están las personas gramaticales. Muy bien. Ahora, la actividad en la plataforma les va a aparecer como una actividad tipo test, que ustedes ya saben que cuando es este tipo es como si fuera un examen, pero va a ser formulario libre. Ahora, los primeros tres ejercicios que les van a aparecer, que son estos, pueden buscar las respuestas, o sea, pueden buscar los ejemplos de sustantivos, adjetivos y adverbios en el libro sobre el cual hicieron la reseña, los que hicieron la reseña de un libro, los que lo hicieron de una serie o de cualquier otra obra. Entonces pueden buscar en cualquier lectura 5 ejemplos de sustantivos, 5 de adjetivos y 5, de adverbios. En esta parte de acá no van a buscar los verbos necesariamente o propiamente dicho. Lo que quiero es que ustedes hagan una oración con el antepresente del indicativo, antepretérito del indicativo, antecopretérito del indicativo, antepostpretérito del indicativo, antefuturo del indicativo y lo mismo con el antepresente del subjuntivo, el antecopretérito del subjuntivo y el antefuturo del subjuntivo. Ahora, me voy a regresar un poquito porque ustedes pueden tomar cualquiera de estos ejemplos, cualquiera, para para formar la oración que yo les estoy pidiendo acá, en estos puntos de su actividad. Bien, no hay que adjuntar archivo, ¿por qué? Porque se contesta ahí mismo. Entonces, incluso pueden hacer ustedes una especie de borrador y antes de comenzar el cuestionario, ya pueden tener sus respuestas para que vayan ustedes avanzando más rápidamente y no duren mucho tiempo con el examen abierto y no tengan tampoco que ponerle pausa. Recuerden que a veces cuando pausamos el cuestionario a veces ya no nos deja continuar. Bien, jóvenes, esto es todo lo que vamos a trabajar en esta clase. Les pido por favor que si tienen alguna duda, me la hagan saber y traten de hacerlo con tiempo, traten de hacerlo en el horario de clases o por la tarde de no sé, antes de las 6 7 de la tarde, porque posterior a esa hora se me dificulta un poquito ya responder de manera inmediata. La actividad tiene ahí su fecha de cierre. Cualquier duda, insisto, estoy a sus órdenes a través del grupo de WhatsApp y espero que haya quedado, comprendido el tema.